En el año 1949, un hombre llamado Norman Holter inventó un aparato que revolucionó el mundo de la salud. Algunos ya saben por dónde van los tiros al mencionar el apellido de este hombre, Holter. Un hombre que había emigrado, más bien sus padres habían emigrado a Estados Unidos desde Noruega. Y nació en un pequeño pueblo, en un estado de estos que es difícil situar en el mapa. Pero desde muy joven demostró sus habilidades, sus capacidades. Y el invento fue toda una revolución. Hasta ese momento, para poder comprobar el estado del corazón, era necesario un aparato que ocupaba toda una sala y uno tenía que permanecer en ese lugar hasta que las pruebas habían concluido. Con el invento de Holter, uno podría hacer vida prácticamente normal durante 24 o 48 horas y todas sus constantes podrían ser examinadas para determinar qué es lo que había que hacer con el corazón. De alguna manera, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Jesús nos ofrece una especie de holter espiritual. Un holter que nos servirá para, de alguna forma, conocer, detectar, llegar a entender cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Y del mismo modo que el holter inventado por este Norman no ocupa tampoco demasiado espacio, solamente 5 versículos, pero son suficientes para analizar cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 24. Versículo 19 hasta el 24 de Mateo capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este texto encontramos 3 elementos que nos ayudarán a evaluar cuál es el estado de nuestro corazón. Y esos 3 elementos son los siguientes: versículos del 19 al 21, la aspiración del corazón. Versículos 22 al 23, la condición del corazón. Versículo 24, la disposición del corazón. En los capítulos 11, 12 y 16 del Evangelio de Lucas nos encontramos con estas mismas enseñanzas, con las 3. Pero la particularidad del Evangelio de Mateo es que aquí van a formar parte de un mismo discurso. Jesús las va a presentar seguidas las 3, una tras la otra, ligándolas claramente bajo un mismo tema. Porque su intención es la de enfatizar una misma idea a través de estas 3, pero de estas 3 juntas. En este Sermón del Monte, Jesús ha venido hablando del carácter del cristiano, de los que son bienaventurados. Jesús ha venido hablando también de la conducta del cristiano, de los que cuidan su relación con el prójimo, delante de los demás, delante de Dios y aún incluso lo que se hace con el propio cuerpo de uno. Y ahora se va a enfocar en un asunto crucial y no es otro que el del corazón del cristiano, el corazón del seguidor de Cristo, del súbdito del Rey. Y no podemos pasar por alto el hecho de que esta referencia al corazón
en los versículos que hemos leído, se encuentra justo en medio de las otras 3 ilustraciones que aparecen aquí. En estos versículos que acabamos de leer nos encontramos con 3 imágenes que Jesús va a pintar para que los que escuchan puedan entender. Una es la imagen, el dibujo, la ilustración de un tesoro. Otra tiene que ver con una lámpara que se liga al ojo. Y finalmente se habla de la relación del siervo con su Señor. Estas 3 imágenes, figuras, ilustraciones, están construidas alrededor del versículo 21. Esta es la clave. Ahí dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y esto confirma que esta es la verdad principal que Jesús está tratando de enfatizar aquí. Este es, sin duda, uno de los asuntos más importantes con el que habremos de lidiar nunca en nuestra vida. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Porque el corazón en la Biblia es mucho más que ese órgano de aproximadamente 300 gramos que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos insertado en nuestro pecho. En la Biblia, hablar de corazón es hablar del centro de operaciones de toda la persona. Y lo primero que Jesús va a apuntar a la hora de medir el estado de nuestro corazón, lo encontramos en los versículos 19 al 21 y podríamos llamarlo la aspiración del corazón. Versículos 19 al 21, la aspiración del corazón. Vamos a leerlo una vez más. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hemos venido estudiando el capítulo 6 de Mateo durante algunas semanas ya. Y hay una palabra que se utiliza constantemente. Es la palabra recompensa. Es posible que no hayas estado aquí en todos los anteriores estudios, así que déjame que te señale cuántas veces Jesús va a utilizar en el capítulo 6 de Mateo la palabra recompensa. Capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, dice Jesús, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles también, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido, dice Jesús, su recompensa. Versículo 4. Que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Otra vez. Versículo 5. A los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, dice Jesús, que ya han recibido su recompensa. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice Jesús, te recompensará. Versículo 16. Y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo, dice Jesús, que ya han recibido su recompensa. Y una última vez, versículo 18, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cuántas veces utiliza Jesús la palabra recompensa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en esos versículos solamente. Jesús ha hablado mucho de recompensas en estos versículos, particularmente de 2 tipos de recompensas, la de nuestros semejantes y la que desciende del cielo. Pero les va a insistir en que la recompensa buena, la recompensa que permanece, la que satisface, es la que procede únicamente de parte de Dios. Es la que viene dada directamente de su mano. Esa, dice Jesús, es la mejor de todas. Esa, dice Jesús, es a la que debemos aspirar.
Pero hay un problema. Un problema no solamente de aquellos que escuchaban al maestro, sino tuyo y mío también. Y es que muchas veces, igual que los discípulos de Jesús, preferimos otra cosa. En los versículos del 1 al 18 notamos la recompensa que viene de parte de los hombres y tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la admiración que uno pueda llegar a granjearse delante de los demás. Al punto que el ser humano está dispuesto a llegar a proyectar lo que no tiene para alcanzar lo que tampoco tiene. Está dispuesto a tratar de fingir lo que no es para ser tratado como si así fuese. Y para eso no le importa disfrazarse si hace falta, no le importa fingir si es necesario. Por eso muchos recurren a la hipocresía, también entre los religiosos, a la hipocresía de la religión como instrumento no de devoción, no de adoración, no de acercamiento a la persona de Dios, sino de elevación del yo. Qué triste pensar en que hay tantas personas que utilizan la religión como un medio para que lo que al final sea visible, sea notable, sea adorable, sean ellos mismos y no ese Dios al que dicen o pretenden seguir. Pero ahora Jesús va a advertir a sus discípulos acerca del peligro de anhelar otro tipo de recompensa. En este caso, una que tiene que ver específicamente con lo material, con lo que llamamos también las posesiones. Y los hemos leído. Los versículos 19 y 20 son prácticamente iguales, con una diferencia de 2 letras, las que conforman el no y las que conforman el sí. Jesús dice, Mateo 6, 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Y dice a continuación, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Si no lees con mucha atención, te parece que estás leyendo lo mismo 2 veces, pero esas 2 letras lo cambian todo. Jesús dice, en primer lugar, no acumuléis. Y este es un verbo en forma imperativa, en modo imperativo. No es un consejo, es una orden. Es un mandamiento a sus discípulos. Jesús dice, vosotros que sois mis seguidores, no hagáis esto. Y es muy interesante el énfasis en el original, en la palabra vosotros. Vosotros, en oposición a lo que hacen otros, no hagáis esto. Porque sabemos que hay muchas personas que acumulan de todo tipo de cosas. Pero vosotros, dice Jesús, no podéis actuar de esta manera. No podéis obrar de esta manera. Para aquellos que piensan, y son muchos, que este mundo es todo lo que existe, su marco de acción se reduce a lo que pueden conseguir aquí. Porque no hay nada más que el aquí y el ahora. Pero el discípulo de Cristo, y a lo largo de este sermón Jesús se lo ha intentado mostrar a sus seguidores, es un ciudadano del cielo. Sus aspiraciones van mucho más allá del aquí y del ahora. Es un peregrino, está de viaje. Y como alguien ha dicho, cada día acerca un poquito más su tienda al cielo. Y todo lo que le rodea, lejos de ser un lastre, ha de ser administrado de tal manera que le permita alcanzar su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? No apartarse del objetivo. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Galicia y es increíble cómo en estos últimos años ha aflorado todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Uno se encuentra peregrinos por todas partes.
Y las ciudades están aprovechando eso, ¿verdad? Y obtienen ciertos beneficios por su visita. Pero algunos se han dado cuenta de que el camino es muy difícil, de que es muy duro, de que eso de cargar una maleta y ir llevándola de un lugar a otro cansa demasiado. Así que contratan un servicio en el que cada noche al lugar donde van a dormir llegan sus útiles, sus maletas, sus cosas, y de esa manera se pueden asear, se pueden cambiar. Bueno, esa es una manera muy VIP de hacer el camino de Santiago. Pero eso no existe para el cristiano. Nosotros no podemos ir acumulando cosas y otros nos las van trayendo al lugar al que nos desplazamos. Dice la Escritura que nosotros estamos en este mundo de paso y que nuestro objetivo no es el lugar en el que nos encontramos hoy, sino al que estamos tratando de llegar. De manera que cuantas más cosas intentemos que nos acompañen, más difícil va a ser transcurrir y caminar hacia la meta deseada. Pero llegados a este punto, hay que clarificar algo importante. El ahorro no es pecado. A lo largo de la Escritura encontramos numerosos pasajes en los que se nos anima a ser previsores. Por un lado, siempre y en todos los casos se nos invita y se nos exhorta a trabajar, como esa hormiga, ¿verdad?, que está preparando a lo largo del año lo que necesita para que cuando llegue el momento de la necesidad tenga lo suficiente. Y una vez que hemos obtenido rédito por nuestro trabajo, se nos invita y se nos exhorta a hacer un uso responsable de nuestras posesiones. Es curioso que en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, Pablo va a utilizar la misma palabra que Jesús emplea aquí cuando se refiere a los tesoros. Y la va a usar para hablar de la responsabilidad que los padres tienen con respecto a los que son sus hijos. Dice ahí, los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para los hijos. Y no es solo que tienen la responsabilidad de hacerlo, lo hemos leído en la lectura bíblica de esta mañana, 1 Timoteo 5:8, es todavía más enfático, porque dice ahí que si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué palabras más fuertes para los que no son previsores, para los que no se preocupan de obtener lo necesario para el cuidado, especialmente de los que están más cerca? Así que el problema aquí no es ahorrar, que nadie se confunda y que nadie se justifique. Algunos dicen, no tengo nada ahorrado, pero eso es lo mejor que podría llegar a hacer. No, no es lo que está diciendo el texto. Ni siquiera se está criticando el hecho de que uno aproveche bien los recursos que tiene, ya sean más o ya sean menos. Lo que Jesús está censurando es el afán por acumular, que lo material se convierta en el centro de nuestras vidas, que las posesiones terminen por ser lo que nos motiva, lo que nos alienta, ya sea porque tenemos muchas o ya sea porque quisiéramos tener muchas. Porque esto no es un mensaje específicamente para los ricos, es un mensaje para todos aquellos que tienen corazón y que teniendo corazón lo están entregando a la causa equivocada. Vivimos en lo que se llama la sociedad del materialismo o del consumo. Uno equipara su estatus como persona en función de lo que tiene o en función de lo que hace. Y a uno siempre le parece poco. Uno siempre necesita algo más. A lo largo de la historia ha habido familias que han destacado por sus posesiones. Una de las más famosas es la familia Rockefeller. Seguro que habéis oído hablar de ella. Este Rockefeller, famoso por ser uno de los hombres más ricos del mundo, fue preguntado en una ocasión si ambicionaba aumentar el número de sus posesiones, aun cuando éstas eran muchas. Su respuesta fue simple, pero muy reveladora. Rockefeller dijo, solo
un poquito más. Solo un poquito más. Así es la avaricia. Y en este versículo 19, Jesús aclara que esta clase de aspiración no es necesariamente la mejor ni tampoco la más sabia. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque las posesiones materiales se desgastan. Dice el texto que la polilla y la herrumbre destruyen. Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es una polilla, ¿verdad? Por eso hay unos aparatitos que se colocan en la ropa cuando se guarda en el armario para que la polilla no se coma ni destruya nuestra ropa. Y lo mismo sucede con la madera, que no la estropee y que no la destruye. Pero eso de la herrumbre nos suena un poco más raro. Y según qué versión estés empleando, se utilizan diferentes palabras. Pero de lo que se está hablando aquí es del moho. Sabemos lo que es el moho, ¿verdad? El moho. Y la palabra literal que se utiliza en el original se refiere a algo que come. Algo que se come lo que sea hasta el punto de estropearlo. Literalmente, de volverlo irreconocible. Eso que habías guardado con tanto esmero en el cajón y pasan los meses y los años y vuelves a verlo y ya no es lo que un día fue. Se ha estropeado. Pero no solo las posesiones materiales se desgastan, dice Jesús, sino que también decaen, pierden su valor. Hoy en día sabemos mucho de esto porque todo el tiempo escuchamos una palabra, la palabra inflación. Y no importa que seas un especialista en economía, sabes que la inflación ataca el valor de lo que sea, en este caso del dinero, por muy bien guardado que lo tengamos, debajo del colchón o en el banco, no importa, pierde su valor. Pero también, y de una forma más sentimental, las posesiones pueden llegar a perder su interés, porque de repente surge algo que nos interesa más. No sé cuántos de vosotros pertenecéis a la generación cromo. ¿Qué es la generación cromo? La de esos niños que en un momento determinado compraban cromos y hacían sus álbumes. Había álbumes de deportes, había álbumes de películas, hasta de relojes, de todo tipo de cosas. Bueno, en ese momento probablemente el álbum era lo que más valorábamos en este mundo. Pero ¿dónde están esos álbumes hoy? La mayoría se habrán perdido o estarán traspapelados en algún lugar. Aún aquello que en un momento determinado significaba todo para nosotros, con el tiempo pierde su valor. De manera que Jesús advierte de que invertir en este tipo de aspiración no necesariamente es lo mejor, no necesariamente es lo más sabio, porque se desgasta, porque decae, pero también, dice Jesús, porque desaparece. Jesús dice que si no es la polilla y la herrumbre lo que lo destruye, ahí estarán preparados los ladrones que penetran y que roban. El texto habla de ladrones. La Biblia de las Américas dice que estos penetran. La Reina Valera habla de que minan. Y creo que en este segundo caso se recoge mejor lo que el texto está diciendo aquí, porque esa es la imagen que Jesús está presentando, la de romper, la de irrumpir en un lugar usando la violencia, la de llegar a hacer un agujero si es necesario para acceder en un espacio ajeno con el fin de robar lo que a uno no le pertenece. Vivimos en un tiempo en el que hay una gran preocupación tanto por los ocupas como por los ladrones. Y estamos escuchando continuamente cómo se promocionan alarmas en radio, televisión, internet, con las que se nos asegura que no vamos a tener problemas ni con los ocupas ni con los ladrones. Pero aunque fuésemos capaces de preservar todas nuestras posesiones y las protegiésemos de los bichos, de la falta de interés, de la falta de valor por causa de la inflación, de los ladrones, de los ocupas o de uno que pasaba por allí, no las podremos llevar con nosotros.
al otro mundo. Es imposible. ¿No tememos que todo lo que acumulemos a la luz del futuro reino de Dios se vaya a quedar aquí? ¿Qué tiempo, qué esfuerzo, qué preocupaciones tan mal invertidas? ¿Qué aspiración tan equivocada? Porque aún en el caso de que no lleguen los ocupas o los ladrones, nada de lo que hayas acumulado te lo podrás llevar a la otra vida. Algunas culturas de la antigüedad pensaban que sí, que uno se podría llevar lo que tenía a la otra vida. Por eso, por ejemplo, enterraban a los faraones con sus riquezas y también con sus siervos. Lloraban mucho los siervos del faraón cuando éste moría, porque iban a ser enterrados también con él. En el caso de los griegos, se conformaban con incluir unas moneditas para pagar al Caronte, que era este hombre que les llevaba en la barca, les ayudaba a cruzar hasta la laguna Estigia, y con unas monedas sería suficiente para pagar el trayecto. Bueno, son historias, son anécdotas, son ideas, pero la Biblia nos enseña que desnudos accedemos a este mundo y desnudos nos marcharemos de él. Es por eso que Jesús anima a sus discípulos a que sus aspiraciones sean otras. Leamos de nuevo el versículo 20. Dice ahí: acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Jesús no especifica a qué clase de tesoros en el cielo se refiere, pero podemos pensar, podemos inferir que si se nos advierte de lo poco rentable y de lo poco sabio que resulta invertir en lo temporal, en lo que se devalúa, en lo que se estropea, en lo que tarde o temprano pierde su valor, aquello en lo que sí se nos anima a invertir es en lo que no se devalúa, en lo que no se estropea, en lo que no pierde su valor. De manera que eso se debe referir a lo que tiene un valor eterno. Segunda de Corintios 4:18 lo explica muy bien. Dice ahí: no pongáis o no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo os propongo 3 áreas concretas en las que merece la pena invertir, porque no solo nos permitirán acceder a la eternidad con ellas, sino que nos acompañarán por la eternidad. Y lo primero en lo que deberíamos invertir es en el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. Porque solamente el conocimiento de Cristo es el que lleva a salvación a nuestras almas. Si hablamos de eternidad, si podemos hablar de esperanza, de vida más allá de la muerte, es porque hemos llegado a conocer a Cristo, no solamente como una figura histórica, no solamente como un personaje relevante, sino como el Señor y Salvador de nuestras almas. De manera que todo lo que invertamos en conocer a este Jesucristo va a ser siempre bueno para nosotros. Va a ayudarnos a saber dónde estuvimos un día, dónde estamos hoy y dónde estaremos por toda la eternidad. Así que todo lo que invertamos en conocer a Cristo va a ser siempre de beneficio para nosotros hoy y para nosotros por el resto de los días. Algo más. En segundo lugar, invirtamos en la conformidad con Cristo. Porque es conformidad con Cristo la que verdaderamente manifiesta un proceso de santificación, sin lo cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Sin santidad, dice el texto en el capítulo 13 de Hebreos, nadie verá al Señor. Y la santidad no es otra cosa que parecernos cada día más a Jesucristo. Y lo que dice la Escritura también es que
en el cielo, en lo eterno, seremos tal y como Él es y le veremos tal y como Él es, de manera que todo lo que invertamos en parecernos a Cristo más en el día de hoy nos ayudará de alguna manera a llegar mejor preparados a ese lugar en el que seremos tal y como Él es, donde la conformidad no será aparente o de alguna manera similar, sino perfecta y completa. Pero hay algo más. Además del conocimiento de Cristo y de la conformidad con Cristo, la palabra de Dios apunta a un área más en la que si invertimos seremos nosotros los mejores beneficiados. Y tiene que ver con la colaboración con Cristo. Colaboración con Cristo por medio del servicio activo, por medio de la proclamación de ese evangelio que ha cambiado nuestra vida también, por medio de apoyar a los que trabajan en la difusión del evangelio. Es la colaboración con Cristo en cualquiera de sus niveles y esferas la que permite que otros también puedan alcanzar la vida eterna. Así que cualquiera de estos tres elementos, conocimiento de Cristo, conformidad con Cristo o colaboración con Cristo, son lugares, son espacios en los que la inversión está plenamente asegurada. Dice Jesús, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y toda esa acumulación, todo ese guardar tiene lugar en un mismo sitio. Es por eso que el maestro va a apuntar directamente al corazón del problema. Y el corazón del problema es el problema del corazón. Dice el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Si en los versículos anteriores se nos advertía de la importancia de guardar nuestra devoción para lo secreto, ahora se nos exhorta a vigilar lo que vamos a dejar entrar en nuestros corazones, lo que dejamos entrar, pero también lo que nosotros mismos producimos. Aquello que decidimos introducir en nuestra caja fuerte y aquello que nosotros mismos generamos desde el interior. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Y un ídolo es mucho más que esa figura de hierro o de piedra que en el tiempo antiguo algunos adoraban. Apunta a aquello que recibe devoción o reverencia, una devoción y una reverencia que solo le corresponde a Dios. Algo, ya sea real o imaginario, que llega a ser más importante en tu vida que Dios mismo y que hace que tu vida perdiera todo el sentido si no pudieras disfrutar de ello. ¿Te proporciona felicidad? ¿Te proporciona identidad? ¿Te proporciona tranquilidad? Al punto que si no lo tienes, tu vida se vuelve algo miserable. Algunos de estos ídolos resultan tan lamentables y vergonzantes como aquellos que representaban los dioses de la antigüedad. El problema es que el ser humano es capaz de convertir cualquier elemento en su principal objeto de deseo. Y no tiene por qué ser algo malo, puede ser perfectamente algo notable y loable, algo positivo, algo necesario, pero que de ningún modo debería ser lo primero en nuestra lista de prioridades. Si nos diésemos un largo recorrido por la Escritura, nos daríamos cuenta de que el hombre y la mujer constantemente son capaces de convertir en un Dios aquello que en ningún caso debería ocupar el lugar de Dios. Por ejemplo, en Génesis 30 nos encontramos con el ídolo de la familia. Una mujer se desespera porque no puede tener hijos y toda su vida pierde el sentido, al punto de querer morirse.
En Segunda de Reyes, capítulo 20, nos encontramos con el ídolo de la salud, un hombre que ha sido poderoso, que ha vivido bien, que ha hecho muchas cosas buenas, está enfermo y cuando se da cuenta de que su enfermedad le va a conducir a la muerte, se desespera y echa por tierra todo lo vivido, porque no puede extender su vida más de lo que le gustaría. En el capítulo 2 de Gálatas observamos al ídolo de la aceptación social. El judaísmo, todavía presente en muchas iglesias, quiere imponer sus prácticas y sus ritos, y algunos, por no quedar mal con esos judíos, se siguen tragando la pildorita de la liturgia y el ritualismo. De manera que convierten en un ídolo el verse aceptado por parte de los demás, antes que el responder a Dios como debería. En 1 Corintios 1 nos encontramos con el ídolo de las celebrities, con esos maestros, con esos líderes de masas que llaman tanto la atención que las personas han dejado de ser cristianas para convertirse en seguidores de Pablo, o en seguidores de Pedro, o en seguidores de Apolos. Algunos todavía se dignaban a ser seguidores de Cristo. En Isaías capítulo 29 nos encontramos con el ídolo de la alabanza. Ahí se representa perfectamente bien lo que yo llamo la alabanza a la alabanza. Dice el profeta, Dios mismo hablando ahí, que sus labios honran con sus canciones, pero sus corazones están muy lejos de lo que afirman en sus canciones. En 1 Corintios 12 nos encontramos con el ídolo de la espiritualidad, con los dones espirituales, con esas manifestaciones sorprendentes que llegan a pesar más que el objeto por el cual éstas fueron dadas. Así que si tú tienes determinado don, eres lo mejor que le podía pasar al mundo, pero los otros pertenecen a una lista menor, a una categoría inferior. Así que vas hinchado por la vida y por la iglesia y desprecias a los que aparentemente no tienen esas mismas habilidades espirituales. Podríamos seguir y seguir y seguir poniendo ejemplos, pero todos estos nacen, todos estos proceden, todos estos tienen su origen en el corazón. Durante los 18 años que viví con mis padres, hasta que me mudé para venir aquí precisamente a Madrid para estudiar en la universidad, vivimos en un total de 7 casas. Eso sale a una media de 2 años y medio por casa. Así que mis habitaciones fueron muy distintas ciudades, distintos espacios, pero hay algo en común a todas ellas. Y es que en todas mis habitaciones siempre hubo un mismo cuadro colgado en la pared. Un cuadro bordado que decía lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sería imposible contar la cantidad de veces que yo mismo me encontré frente a ese cuadro. Podríamos haber sacado fotos y la altura hubiera ido aumentando considerablemente. Pero qué bueno hubiera sido para mí haber prestado más atención a esa verdad que allí estaba escrita. Son muchas las recomendaciones médicas con respecto a la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular, porque muchas de las enfermedades que llegamos a experimentar, muchas de nuestras complicaciones físicas comienzan o terminan precisamente ahí, en el corazón. Son muchas las recomendaciones bíblicas con respecto a la importancia de cuidar nuestros corazones, porque muchas de las inclinaciones pecaminosas y complicaciones espirituales comienzan o terminan precisamente ahí, en nuestro corazón. Y una de las recomendaciones más repetidas precisamente tiene que ver con la de vigilar cuál es la condición de nuestro corazón. Y ese es precisamente el siguiente elemento que nos encontramos
en nuestro pasaje. ¿Qué anhela tu corazón?, le pregunta Jesús a sus discípulos. Y a continuación les expone la condición del corazón, versículos 22 y 23. Dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús pasa a una imagen de un ojo como una lámpara que permite que la luz alcance al resto del cuerpo. Es otra manera de referirse al corazón en realidad, al centro de operaciones de la persona desde la cual se provee dirección para todo lo que el individuo es, desde lo que se aporta la luz necesaria para que el resto del cuerpo pueda y sepa conducirse. Pero ha habido un debate con respecto a la palabra que se utiliza ahí cuando se habla del ojo. Dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere? ¿A ojo bueno en el sentido de moral buena? ¿O a ojo bueno en el sentido de ojo sano? La idea es que un ojo sano, todos lo sabemos, no ve doble ni borroso. Un ojo sano apunta a un corazón limpio, a un corazón bueno, a un corazón sin doblez. Pero el diablo y aun nuestras propias inclinaciones tratan de ocultar nuestra vista de los tesoros que Cristo nos ofrece y nos muestra, nos exhibe otro tipo de tesoros para que los persigamos, para que los anhelemos. Y como nuestra vista está cegada, está enturbiada, está estropeada, no nos damos cuenta de que cuando retiramos el bonito embalaje en el que se nos presentan esos tesoros, realmente nos encontramos con elementos pobres, muy pobres. Pero como nuestra visión está borrosa, no somos capaces de darnos cuenta. Cuando las posesiones llegan a dominarnos, tienen la capacidad de nublar nuestra vista al punto que contemplamos la realidad de una manera que no se corresponde con la realidad. Nuestra visión llega a ser doble, tanto que preferimos lo temporal a lo eterno, tanto que desoímos lo que Dios ha establecido para seguir nuestros propios caminos, tanto que trabajamos por aquello que la Biblia nos advierte que solamente producirá tormento, tanto que aprobamos lo que indigna a Dios, tanto que defendemos lo que Dios condena, tanto que llamamos malo a lo que es bueno y bueno lo despreciamos. Como resultado, dice Santiago 1, versículo 8, venimos a ser hombres de doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos. Y perdemos de vista que somos peregrinos, que nuestro verdadero hogar no está aquí. Así que dejamos de avanzar como deberíamos, echamos raíces, nos relajamos y como aquel Job, cada día nos pegamos un poquito más a las costumbres y a las personas que nos rodean. Pero no con el fin de influirles con el Evangelio, sino simplemente porque las admiramos y cada día quisiéramos parecernos un poquito más a lo que ellos representan. Así de peligroso es, dice Jesús, el hecho de que el ojo no esté sano, de que el corazón no esté limpio. La lectura que Jesús ofrece a esta visión borrosa, a esta visión confusa, a esta visión doble, es estremecedora. Dice, si vuestro ojo es malvado, el cuerpo al completo está oscurecido. De manera que si la luz en vosotros es oscuridad, cuán grande oscuridad. Si aquello que debía modelar
Si aquello que debía guiar y dirigir al resto del cuerpo está oscurecido, está borroso, ¿qué pasará con el resto del cuerpo? ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué condición se encuentra? Porque si tu condición no está bien, el resto de tu cuerpo tampoco lo está. Si tu corazón no persigue y no camina hacia donde debe dirigirse, el resto de tu cuerpo tampoco lo hará. Eso nos lleva al tercer elemento que trataremos brevemente y podemos llamarlo la disposición del corazón. Versículo 24, la disposición del corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El asunto que en estos versículos compite primordialmente con nuestra devoción por Dios tiene que ver con las riquezas. En el versículo 19 se nos hablaba de tesoros tan suculentos como para que algunos aspiren a acumularlos, tan sustanciosos como para que algunos, en este caso los ladrones, decidan robarlos. Pero en este momento, en el versículo 24, no se especifica si estas riquezas son dinero, joyas, obras de arte, recuerdos familiares, vestidos, guitarras, no importa. Lo que se está diciendo aquí, lo que Jesús está tratando de trasladar, no es la cantidad de dinero que uno tiene, sino la obsesión por el dinero que uno tiene o que quisiera llegar a tener. Hay un libro de un autor que se llama Paul David Tripp. Dice lo siguiente: cómo usas tu dinero es una expresión de los tesoros más profundos de tu corazón, porque el dinero revela lo que realmente valoras y, en última instancia, a quién sirves. El versículo 24 es claro: no podemos dedicarnos a ambas esferas. Dice ahí: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. E insiste una vez más: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay dos verbos claves aquí en este versículo 24. El verbo poder y el verbo servir. Y el verbo poder significa literalmente, traducido, podríamos decirlo, tener la capacidad, tener la habilidad, el poder hacer algo porque estás en condiciones de hacer algo. Y el versículo añade otro verbo, que es el verbo servir. Pero la palabra servir se puede traducir literalmente, además está en modo pasivo, como ser esclavo de. No apunta a lo que uno hace, sino a lo que uno es. Uno es propiedad de Dios, dice el texto, o es propiedad de lo material. Uno es esclavo de Dios o esclavo de lo material. Uno le pertenece a Dios y por tanto se esfuerza en servirle a Él, o uno es pertenecido o le pertenece a lo material y por tanto se esfuerza y se dedica a lo material. No es una cuestión de voluntad o de deseo o ni siquiera de capacidad, es una cuestión de propiedad. Alguien ha dicho: los hombres pueden trabajar para dos patrones, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. Y esto es precisamente lo que nos encontramos aquí. La pregunta es clara: ¿a quién pertenece tu corazón? No lo que te gustaría, no lo que en un momento determinado decidirías o piensas que te motivaría a hacer. Como decía aquel anuncio: ¿y tú de quién eres? ¿De quién es tu corazón? Dice el texto que uno solo puede ser propiedad de un solo amo. Un día te presentarás delante de Dios y todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas alcanzado y perseguido será puesto en balanza. Yo te pregunto: ¿cuánto quedará en pie? Y no será ni una polilla, ni un gusano, ni un ladrón, ni siquiera la muerte, sino el santo juez el que lo determine y a quien todos debemos enfrentar un día.
El ciudadano del reino persigue un solo tesoro, el celestial. Vive con una sola visión, la de agradar al Rey, al que pertenece y al que sirve con todo su corazón. Hace un tiempo leía un libro de John Piper y decía algo que me gustó mucho. No importa cómo esté el mercado, Dios es siempre mejor que el oro. Muchos inversores compran oro, especialmente cuando el mercado es inestable, porque se cree que el oro les permitirá conservar o incluso aumentar el valor de sus posesiones. Pero la esperanza del discípulo de Cristo no está ni siquiera en lo que este mundo considera lo más rentable, lo más seguro. La esperanza del cristiano está en el Dios vivo y verdadero, en el que vive por los siglos de los siglos, en quien confiamos, en quien esperamos, a quien anhelamos, a quien servimos. ¿Es esta tu confianza? Quiera el Señor que así sea y que tu corazón le pertenezca solamente a Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día porque dice la palabra de Dios que tienes grandes recompensas preparadas para todos los que aman tu nombre. No porque las merezcamos, no porque hayamos hecho nada para conseguirlas, sino porque tu gracia es inmensa y dentro de lo que es esa gracia tú nos has regalado un nuevo corazón. Te alabamos por ello, te glorificamos por ello y queremos usarlo bien. Queremos que lo que somos sea dedicado a ti, porque tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro benefactor. Ayúdanos a no desear bienes menores, a apuntar tan alto como lo alto que esté tu nombre. Te damos las gracias por Cristo Jesús, aquel que nos ha mostrado la belleza del Evangelio y la hermosura del Dios invisible. Te pedimos que solamente Él cautive nuestro corazón y que solamente Él reciba toda nuestra devoción. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.